Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy jueves 30 de julio del 2020, cuando son las 15 horas con 15 minutos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta transmisión de Hoja de Ruta. Hoy nuevamente con el doctor Richard Pinargote, como todos los jueves, para analizar las últimas noticias sobre esta enfermedad, este virus, el COVID-19 o SARS-CoV-2, como se le conoce. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Cuéntenos cómo van esas vacunas. ¿Quién anda más adelante? ¿Quién llega ahora? Realmente esta decisión del gobierno ecuatoriano también de prestarnos para probar las vacunas aquí en el Ecuador es una buena decisión. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con todos los amigos de Hoja de Ruta, en especial con César, Armando y bueno, con todas las personas que puedan conectarse y puedan de una u otra manera ser parte de este espacio que está dedicado 100% a la ciudadanía, un espacio que de una u otra manera uno lo considera muy plurista y creo que eso también favorece el debate. En virtud de su pregunta, ahora sin lugar a dudas creo que tenemos como prioridad pensar en una solución inmediata que pueda darle fin a esta pandemia. Y sin lugar a dudas, cuando hablamos de eso, la solución que todo el mundo buscaría sería la vacuna. En el momento, en el mundo, existen más de 200 proyectos que se llevan adelante con carácter de buscar una vacuna, de los cuales hay unos 12, 10, 12, que están bastante avanzados y se ven prometedores, y de ellos tenemos 3 que se encuentran en lo que se denomina la fase 3, como lo habíamos explicado en la semana anterior. Fase 3 es cuando ya la vacuna se ha probado en un pequeño grupo de personas y luego en un grupo un poco mayor y con diferentes dosis para ver qué tipo de alteraciones o problemas podría generar. Y en una etapa 3, la vacuna se administra ya a un número de población bastante significativo. En ese sentido, el que lleva, por decirlo así, la delantera en virtud de lo que ha publicado es la vacuna que está llevando adelante los ensayos de la Universidad de Oxford, que cuenta con voluntarios que están aglutinados en Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica. De este grupo de personas, que probablemente superarán las 20.000 personas, van a titularse luego la cantidad de anticuerpos y la respuesta que están dando a la vacuna. Es muy probable que todavía tengamos para mínimo 2 a 3 meses hasta que no conozcamos resultados reales y de acuerdo a ello también tener probablemente aprobaciones de los organismos reguladores de lo que tiene que ver con la medicina, incluso con los alimentos. En virtud de ello también es interesante entender que estos pueblos que se han sumado a que puedan experimentarse al menos esta vacuna, como es el caso de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica, tienen también la seguridad y la garantía de que la vacuna está cumpliendo cierto perfil y cumple ciertas características que dentro de su Ministerio de Salud correspondiente, ¿sí?, está a la par y obviamente avalan de la posibilidad de que pueda experimentarse en humanos, y obviamente los humanos que puedan ejercerse la posibilidad de vacunarse serán personas voluntarias al 100%. Digo esto porque en Ecuador se está tomando la iniciativa de también sumarnos a algunos de los planes que hay para vacunas. Miren, Chile tiene ya 3 aprobaciones para tener 3 vacunas diferentes de diferentes países, entre ellos esta de Oxford en una etapa posterior, entre ellas una de China, ¿sí?, y probablemente otra más, para que se la pueda aprobar en su país, como condición de que los resultados ellos los puedan tener inmediatamente y que la vacuna como tal pueda ser bastante accesible en cuanto a su información, porque de pronto pudieran tener la capacidad instalada para poder generar las propias vacunas en el país en el cual se hace la experimentación, o al menos tener un costo muy significativo y básico el país que se presta para ello. Entonces, si nosotros como país tenemos y hacemos cumplir la reglamentación que rige y que en el Ministerio de Salud Pública se encuentra, no cosas de ahora, sino cosas de mucho tiempo atrás, para la experimentación y ensayos en seres humanos voluntarios, creo que no habría ningún problema y podríamos salir a ganar. Sin embargo, hay que aclarar que no tenemos que cerrarnos a la posibilidad de que sea exclusivamente una vacuna o de un solo país.
porque eso de una u otra manera nos podría situar en un panorama de que estaríamos sujetos a lo que ese país quiera dictarnos en cuanto a posibilidades a cambio de la vacuna. Entonces, como es un carácter netamente voluntario, las personas que quisieran participar, yo creo que es bastante interesante y conveniente que se haga. Ojo, estamos hablando si se cumplen los requisitos necesarios que el Ministerio de Salud tiene que llevarlos adelante, pero nuevamente a mí me preocupa un poco es el funcionamiento del Ministerio de Salud, sobre todo de las autoridades de salud, en las cuales han demostrado no solamente ser negligentes, irresponsables y ser bastante superfluos en el manejo de todo esto, sino también ha demostrado hasta cierto momento un grado de desubicación y despaviento, y ese es el único pero que yo le veo. Pero si hablamos en general, donde se lo mire, la utilización de una vacuna de carácter voluntaria para los que deseen acá en el país, a mí me parece importante, porque si esa vacuna llegara a funcionar, ya tendríamos nosotros adelantado algo y sería simplemente cuestión de finiquitar cómo se podría conseguir la mayor cantidad de dosis para que se administre a la población. Sí. Doctor, pero hay muchos países, o sea, hay diferentes laboratorios, obviamente, que están dedicados a la investigación de la vacuna. ¿Cómo, cómo saber cuál es la más efectiva? ¿Cómo saber cuál es la que podría llegar acá? O sea, algunas están ya en la última fase de la experimentación, pero se habla de la de Oxford, que es la que está caminando más rápido. Sin embargo, también hay una vacuna china y una vacuna rusa. ¿Cómo, cómo identificar cuál podría ser la mejor? Sí, justamente esta etapa de experimentación es para demostrar cuál puede tener mejores resultados. Ojo, cuando yo fabrico una vacuna, la forma de fabricar una vacuna es muy variable. Entonces, hay formas de fabricar una vacuna, es agarrar el virus, atenuarlo, es decir, debilitarlo, ¿sí? Y este debilitado, muy atenuado, ¿sí? Introducirlo al cuerpo para que el cuerpo comience a generar anticuerpos específicos para ese virus. Hay otro mecanismo que es de lo que el virus utiliza para poder ingresar a la célula, que justamente son unas estructuras muy específicas a manera de espículas que tienen, o a manera de corona, ¿sí? Y esta en definitiva es una proteína. Entonces lo que se hace es, de acuerdo a esta proteína, el cuerpo comienza a generar anticuerpos para esa proteína. ¿Con qué intención? Con la intención de bloquear la posibilidad del virus de adherirse a la célula diana y poder hacer su efecto. Y finalmente hay otras que utilizan un virus parecido al SARS-CoV tipo 2, ¿sí? Utilizan otro tipo de coronavirus, mucho menos agresivo, ¿sí? Pero con cierta similitud en cuanto a la presentación proteica, y eso hace que mi sistema orgánico se entrene y pueda afrontar cuando ya me toque enfrentar al virus como tal. Entonces, todas las vacunas tienen una característica diferente, las que se están probando. O sea, no van por la misma línea. Entonces, ¿cuál sería más efectiva? Sin lugar a dudas, en los estudios de fase 3, la que tenga los mejores resultados, esa será la más efectiva. Ahora, ¿qué significa ser efectiva? Significa ser efectiva es que una persona que se administre la vacuna, luego yo haga la titulación de anticuerpos, tenga anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 en cierta cantidad, y yo considero que esa persona es inmune. ¿Qué significa? Que es como aquel paciente que fue asintomático, que se contagió del COVID-19, nunca dio síntomas, se hace una prueba y resulta que tiene titulaciones altas de IgG contra el SARS-CoV. Entonces esa persona es inmune. Ahora, la inmunidad no sabemos cuánto dure. Se especula que puede ir de 3 meses a mucho más, pero si fuera así el caso, incluso algunas de esas vacunas podría hasta considerarse la posibilidad de que pudiera generar o darse en 2 dosis. Y nuevamente, ¿de qué va a valer o de qué va a servir todo eso? Va a depender de estos estudios de la fase 3 que ya están desarrollándose. Significa que julio, agosto y principio de septiembre probablemente ya tendremos la idea de cuál está generando la mejor titulación de anticuerpos, que es lo que hay que determinar. Entonces, no podríamos haber resultados. Y aquí hay que ser bastante prudente y coherente y hay que manejarse en base de resultados. Y es lo que tenemos que esperar. ¿Sí? Hay que esperar entonces los resultados. De todas maneras, hay que seguir cuidándose, doctor. ¿Qué otras novedades tenemos en el ámbito del coronavirus?
que ha Me habido parece de novedades. algo importante porque mucha gente lo ha padecido, que una de las características interesantes en cuanto a la sintomatología que los pacientes han referido, aparte de la tradicional, lo de la fiebre, el malestar general, etcétera, es la sensación de la pérdida del olfato y el sabor, lo que nosotros llamamos la anosmia. Entonces ya hay publicados algunos artículos que hablan específicamente por qué está ocurriendo esa pérdida de olfato y esa pérdida de la sensación de sabores, y tiene que ver porque el virus afecta directamente con células que alimentan a las neuronas que controlan sobre todo el nervio que se llama nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Entonces, estas células de sostén son afectadas por el virus, y por ello es que es muy característico que personas que se enferman o se contagian sienten este efecto. Y es un efecto que en algunas personas incluso puede durar aproximadamente 2 meses. Hay gente que les dura días nada más, pero hay personas que el efecto incluso le ha durado 2 meses. Y significa que la afectación a nivel del sistema nervioso central está latente. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Este virus, para poder ingresar a la célula, necesita una llave especial. Perdón, sería en este caso una cerradura en especial porque la llave la tiene el virus. Entonces, esta cerradura especial, que se llama la SA, es una proteína, ¿no? Pero no importa ahorita el nombre porque para el público es entender como la cerradura, ¿sí? Entonces, esta cerradura también la tengo en ciertas células de otras partes del cuerpo, entre ellas el sistema nervioso central, entre ellas el páncreas, por ejemplo, entre otras, ¿no? Por eso que incluso algunas personas podrían hasta debutar con un cuadro de diabetes durante el problema del SARS-CoV-2. Entonces, vamos entendiendo la dimensión del problema y vamos entendiendo lo multisistémico que se vuelve la afectación del virus. Entonces, no es que es simplemente una gripe y es simplemente un virus, porque lo que desencadena a mucha gente es un cuadro sindrómico, o sea, es la aparición de muchos elementos. Entonces, al menos para las personas que tienen esta pérdida del olfato o la capacidad de poder sentir los sabores, al menos el pronóstico es bastante positivo porque ellos tienden a recuperar. De los pacientes que yo he visto, el que más ha durado ha sido aproximadamente entre 9 a 10 semanas, o sea, 2 meses y medio. Con ese, pero estar 2 meses con la sensación de no tener sabor es bastante horrible. O sea, un solo día, la verdad que sería bastante inconveniente. Imagínense todo ese largo de tiempo de personas, porque la mayoría tienen esta sensación entre 5 a 7 días, que es lo común, pero ya le digo, hemos tenido pacientes de hasta 10 semanas con esta sensación. Nuevamente, lo bueno es que hay recuperación en esto. El único problema está ocurriendo con aquellos pacientes que se recuperan del proceso y posterior a a los 2 meses, en cambio, comienzan a sentir unos zumbiditos en el oído. Eso se llama acúfenos, el nombre médico, que es un zumbidito en el oído. Entonces, en cambio, estos acúfenos que están demostrándose que en algunos pacientes de edad mayor sobre todo, o al menos pasado los 50 años, 40 años, podría estar en alrededor del 20 a 30% de los pacientes. La aparición a los 2 meses posterior a lo que corresponde al cuadro de la afectación. Entonces, en cambio, estos acúfenos sí están dándonos a demostrar que pueden permanecer en el tiempo mucho más. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos, porque desde el primer paciente que tuvimos, digamos que fue en diciembre del año pasado, hasta la fecha apenas tenemos 7 meses. Entonces todavía recién esos pacientes están sintiendo los acúfenos, los zumbidos, y todavía no desaparece la molestia. Entonces diera a entender que la molestia pudiera ir para largo. Entonces hay que tener más cuidado con eso. Si alguien que tuvo COVID-19 y pasaron unas 8 semanas y comienza a tener zumbidos, sería muy interesante que tenga su consulta ya con el otorrinolaringólogo y no lo deje esperar, porque probablemente haya que hacer un tratamiento un poco agresivo para tratar de disminuir el problema, ¿sí? Doctor, ¿qué consecuencias quedan después de haber tenido COVID-19? Porque muchos dicen que hay cierta muerte de células. ¿Es esto cierto, doctor? A nivel del pulmón, sin lugar a dudas, dependiendo de lo agresivo que haya sido el virus, el desarrollo de la enfermedad en cada persona, va a tener una secuela mayor o probablemente no va a haber secuela. Porque entendamos que hay personas que incluso estuvieron conectados a un respirador por muchas semanas
y estuvieron con una afectación de su parénquima pulmonar. Lo que uno ve desde el punto de vista de imágenes se llama patrón de vidrio deslustrado, que es como cuando uno mira el vidrio de la catedral, el vidrio de los baños, ese vidrio que no deja ver claramente el otro lado. Entonces hay un patrón pulmonar que es muy similar a este. Y luego se va haciendo un patrón de consolidación que incluso en algunos presentan lo que se llama broncograma aéreo y en algunos desarrollan zonas de atelectasia y que puedan llegar a ser zonas de fibrosis. Cuando llega a ser zonas de fibrosis, esa zona del pulmón no se recupera. Entonces, dependerá qué tan agresivo haya sido el problema en la persona para entender qué tanta secuela puede existir o no. Pero si existiera mucha cantidad de fibrosis, probablemente va a quedar una secuela importante en la persona, que al menos inicialmente le va a causar como consecuencia una restricción de la respiración. O sea, esa persona va a intentar hacer una actividad física y se va a cansar rápidamente, va a sentir que le falta el aire. Entonces, probablemente hay una parte del parénquima que pudiera recuperarse, pero hay una gran parte de la zona afectada que va a ser muy difícil que se pueda recuperar. Entonces, en aquellas personas, sobre todo que han tenido una afectación severa, la recomendación también es que tienen que estar con su neumólogo controlándose para ver qué situaciones pueden estar ocurriendo. De que puede haber afectaciones, por supuesto. Incluso estas a nivel del sistema nervioso central, que la hablamos antes de lo que mencioné ahora. Claro, eso es lo que también estábamos escuchando y estábamos viendo las, declaraciones del rector de la Universidad UTE, por ejemplo, de que luego vendrá de esta pandemia, pues obviamente vendrá la atención a las personas que queden con consecuencias luego de haber superado el COVID-19. Doctor, se está hablando de un virus de gripe porcina que también se está posicionando como posible pandemia. Dicen que es resistente a la vacuna de la anterior H1N1 y que ahora es mucho más rápida de contagiarse. Qué se sabe de esto, doctor? Hay unos pequeños casos que han aparecido en Brasil, ¿sí? De una infección por un aparente nuevo virus en población porcina, pero hasta donde lo tengo entendido, está controlado los casos. Esperemos que así sea. Eh, los virus también hay una cuestión interesante, ¿no? Un virus entre más agresivo y letal pueda ser, le da menos posibilidad de que se esparza rápidamente. ¿Por qué tenemos problemas con el SARS-CoV tipo 2, con este COVID-19? Porque este virus, que realmente si podemos ver la estadística, no de nuestro país, porque son las peores del mundo, pero en los países serios, donde las cosas se han hecho mediana a mayormente bien, ¿sí? Hay una letalidad que está alrededor del 3%. ¿Qué significa? Que de 100 personas que se infectan, 3 llegan a fallecer. En nuestro país está por el 10-12% con cifras oficiales, pero para mí las cifras están alrededor del 20% probablemente. O sea, somos un desastre por donde se lo quiera mirar. ¿Sí? Entonces, en otros países que la letalidad es el 3%, significa que de 100 personas que se contagiaron, 3 pudieron llegar a fallecer. De todas maneras, para una infección viral es relativamente alta, pero si lo comparo con otros virus, no es relativamente alto. Por ejemplo, el ébola, para tener una idea, la afectación por el ébola en cuanto a la mortalidad está por encima del 10%. O sea, es 3 veces peor que el COVID-19, para tener una idea. Pero, nuevamente, el hecho de que este virus permanezca latente tantos días hace que yo pueda infectar. Si apareciera un virus que fuera muy agresivo y letal, no da chance de que infecte a más gente, porque no le da posibilidades. Porque en el momento que uno se contagia, el otro día está enfermo y en el transcurso de pocos días fallece. O sea, no da chance a eso. Entonces, el virus, de una otra manera, busca permanecer a mayor cantidad de tiempo. Y para ello, al menos ha encontrado una ruta bastante interesante, que es manifestar la mayoría de sus síntomas cuando lo manifiesta a los 5 días, cuando lo hace, porque en muchos casos no lo hace. ¿Sí? En otros casos, obviamente no lo hace, pero hay preocupación también por ese Sí, otro pero virus. hasta ahora está controlado. Yeah. Listo, doctor. Esperemos que sea así. Y bueno, si no fuera el caso, qué ves que 2020 nos está matando encima de todo, ¿no? Buena despedida para este moreno que ya por fin se nos va. ¿Usted cree, doctor? Sí, De que se va, se va. eh, Es más, yo creo que él ya quisiera irse, no sabe cómo hacerlo, pero aún lo tenemos aquí hasta mayo, así que vamos a ver. Ojalá que se quede hasta mayo, porque el día después tiene que rendir muchas cuentas con la justicia.
¿sí? Y sobre todo por este tema de la pandemia, mucho más todavía. Claro. Doctor, sobre la medicina, hay la medicina, igual que se está tomando la medicina rusa, que se está viniendo para acá, y hay muchos que ya descartan el interferón. ¿Qué se sabe de esto, doctor? Lo que está, a ver, lo que se está probando con esta medicina que viene rusa, el Avifavir, es que Latinoamérica solamente lo está probando un primer país y esperemos que haya otros países que lo prueben. Entonces, nuevamente, si yo no tengo la posibilidad de tener estudios a gran escala, en lo que yo pueda tener en cuanto a los primeros datos, podrían ratificarlo o podrían decir que no sirve absolutamente. En ese sentido, es importante entender que los estudios a pequeña escala que se hicieron en Rusia fueron bastante favorables, ¿sí? Y demostraban que había al menos más de un 60% de pacientes que tenían una recuperación bastante interesante de los que utilizaban la droga que ellos administraban. Pero nuevamente, eran grupos de estudios, un primer grupo de 60 pacientes, luego un grupo más grande de 400 pacientes, y en todo caso eran grupos, estadísticamente hablando, no tan significativos. Sin embargo, por la premura de lo que significa estar sometidos bajo esta situación, se lo está distribuyendo. Sería interesante tenerlo, ¿sí? Porque de una u otra manera tenemos otra posibilidad para generar. Con el interferón se habló mucho, la verdad, significativamente hablando, estadísticamente hablando, no demostró ser mucho mayor que la utilización de otros fármacos que también se lo utilizan. Entonces, dentro de la combinación de fármacos, la utilización de interferón tampoco está descartada, pero tampoco es que sea una panacea. Igualmente, como comienzan a descartarse muchas cosas y que ya se lo comienza a descartar de una u otra manera de forma ya de forma oficial. En ese sentido, si ustedes recordarán, eh, creo que lo hablamos ya hace, ¿qué será? Unos 4 semanas, me parece. Pero se había hablado mucho sobre este fármaco que se llama, al menos en la parte médica, el tocilizumab, ¿sí? Que es otro fármaco que inicialmente se lo comenzó a vender y tenía un costo muy alto. Y ya ahorita en los estudios a gran escala ha demostrado no ser efectivo. Entonces, incluso la misma farmacéutica que esta pertenece a Roche ha manifestado por escrito que definitivamente el tocilizumab para tratar el SARS-CoV tipo 2 no sirve, así que ni siquiera utilizarlo. Pero hubo un momento en que acá se lo utilizaba, se mandaba a comprarlo y el costo era muy importante. Entonces son las cosas que se van modificando y se va teniendo razón. Por ello, o sea, si vamos pensando en efectivo, hasta ahora la efectividad mayor la ha tenido sin lugar a dudas la dexametasona, por ejemplo, y la combinación de algunos antibióticos que se dan, sobre todo por la cadena de citoquinas que genera también respuesta de neumonitis en neumonía, ¿sí? Ya, doctor, y podemos hablar sobre el, esta sustancia que están promocionando ahora más que nunca, inclusive hasta con, yo digo, hasta con ya un marketing excesivo en el que inclusive si te niegas a aceptar la explicación, hasta te agreden algunos, que es el dióxido de cloro, porque ya digo, yo hasta ahora no me convenzo, podrán decir todo lo que quieran, experimentar con mi cuerpo no lo voy a hacer, pero, o sea, hay tantas cosas que se dicen a favor, pero también hay cosas que se dicen en contra y tienen mucha más relevancia. Hoy solamente escuchaba y me decían que el dióxido de cloro es un gas que sirve para esterilizar las fundas en donde se coloca la sangre que se dona. Esa fue la última que me dijeron. Entonces me decían que si es algo tan puro, tan limpio, y está en la sangre, o sea, en los recipientes de sangre, ¿cómo es posible que pueda hacer daño y por qué se dice que es tóxico? A ver, el dióxido de cloro no sirve absolutamente para nada dentro del cuerpo, ¿no? Es un metabolito que yo pueda agregarlo, llevarlo y poder utilizar algo como tal, ¿sí? La gente que lo está haciendo empíricamente a cuenta y riesgo de cada una de las personas, lo hacen teniendo algo que se llama fe. ¿Y usted en la fe de las personas?
al menos yo no me meto en la fe de nadie, y si alguien tiene fe en ello, perfecto, pero yo sí me meto en la cuestión de salud. Entonces, por salud, yo sí les puedo decir que de todos los estudios que hay a nivel mundial, el dióxido de cloro no ha demostrado efectividad para tratar el COVID-19. Esa es la realidad. Si usted tiene fe y dice que su familia se curó tomando dióxido de cloro, perfecto. Es su fe, frente a eso no se puede hacer nada. Pero estadísticamente hablando, sí, no hay una demostración fehaciente de esto. Y al menos en ello, el Ministerio de Salud Pública al menos fue un poquito sensato y ya mandó una comunicación oficial, ¿sí?, desligándose de cualquier responsabilidad del dióxido de cloro. Demoró mucho en hacerlo, demoraron mucho en hacerlo, pero al menos lo hicieron. Entonces, el hecho de haber demorado, abrieron el abanico y dieron más pauta para que muchas personas más dijeran, pudiera ser el mecanismo. Entonces, vamos, no pensemos en Ecuador, porque de pronto creen que la cuestión es por Ecuador. ¿Ustedes creen que si el dióxido de cloro fuera tan efectivo, si países del primer mundo donde están sufriendo el COVID-19 como lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo nosotros, no hubieran hecho ya estudios serios demostrando el dióxido de cloro, dándole a su población de una u otra manera, ¿sí? Porque ellos tienen los recursos, independiente de que pudiera ser caro o barato. Ellos tienen los recursos, tienen el equipamiento, tienen la tecnología. Ya no lo hubieran hecho y ya no tuviéramos los resultados de aquello. No lo hacen porque saben que significativamente no ha servido. Y les digo que tanto si no ha servido porque el dióxido de cloro no solamente es la cura hoy día contra el COVID-19. El 2010 fue la cura para ciertos casos de malaria, sí, se lo utilizó supuestamente, ¿no? Sí, luego también incluso para tratar ciertos trastornos del sistema nervioso central, en fin. A la larga ha demostrado, mejor dicho, a la larga no ha demostrado absolutamente nada. Entonces tenemos que ser sensatos. Mientras no haya estudios que avalen eso y que no los hay en el mundo, uno no puede estar promocionando este tipo de cosas. Si usted tiene la certeza de que a su familia ha funcionado, nuevamente, es una cuestión de fe y frente a eso nadie puede intentar hablar ni ir contra ello. Pero no podemos exponer, al menos la parte que nos dedicamos a la salud, a la población, algo que no tiene sustento científico. Esa es la realidad. Se habla mucho de que el ministro de Salud tiene la fórmula del dióxido y que no ha querido ni oponerse ni tampoco aceptarlo. Eh, ¿Puede ser creíble esto, doctor? Mire, después de las últimas declaraciones del ministro de Salud, donde Todo es incluso posible. manda a restringir de que se hagan pruebas de PCR, primero, yo dudo de que los títulos que él tiene que tengan que ver con salud, o sea, dudo. Y de ahí cualquier cosa que le digan del dióxido de cloro, ya con un personaje de esas características, puede ser hasta creíble, pero no sé, o sea, dentro de mi análisis, estoy hablando de todo el manejo que él ha tenido en la crisis, de cómo él se ha presentado, de que por momentos le ha interesado más hablar de fútbol y de cuándo se regresa a la cancha, que hablar de lo que está padeciendo la salud del pueblo ecuatoriano, la deficiencia de equipo, el negociado brutal que ocurre en los hospitales y no hacer absolutamente nada. Entonces, yo dudo muchas veces de que incluso los títulos sean oficiales de él. Entonces, lo que pudiera él decir, si es que dijera, o pudiera él hablar, si es que lo hablara del dióxido de cloro, la verdad a mí me tiene sin importancia. Porque él ha demostrado en su diario trajinar como ministro que el cargo le quedó demasiado grande, exageradamente grande. Sí. Esa es la verdad, doctor. Bueno, ¿qué recomendaciones para esta semana, doctor? Aquí hay un amigo que nos está escribiendo que se llama Washington Martínez, que está siendo muy objetivo en lo que habla sobre las vacunas. Él dice esperar exclusivamente la vacuna de Oxford, pasarán 8 meses como mínimo. China ya aplicó a su ejército, Rusia también ya la tiene, y ahora viene la parte lucrativa del negocio. O sea, lo que él está manifestando es real. La guerra de las vacunas, porque también es una guerra, tiene que ver detrás algunas cosas. Uno es el dinero, obviamente, otro es el poder, y otro es la hegemonía que ejercen ciertos países. Entonces, la vacuna de Oxford, sin lugar a dudas, de una u otra manera, lo que está buscando también es mantener cierto status quo y probablemente mantener un negocio que pudiera ser exageradamente lucrativo. Pero a buena hora están también existiendo otras alternativas en China, en Rusia, y que pueden ejercer y presentar vacunas igual de eficientes o quizás hasta mejores, y que probablemente lo van a dar al mundo a un costo exageradamente económico y de acorde a la realidad que se vive. Así que yo me sumo a las palabras de Washington Martínez, porque la verdad, detrás de todo esto también hay un negociado, un negocio, como usted lo quiera ver, y no hay que esconder a la realidad ese tipo de cosas. Están desesperados, como todo el mundo, porque esto ha detenido la economía y esto va calado, sin lugar a dudas, profundamente a todos los países. El nuestro no es la excepción.
y hay que buscar la liberación de esto, hay que buscar la solución. Pero también detrás de esto hay un negocio, eso es indiscutible. La recomendación para lo que se viene es que verán que España está teniendo lo que ellos dicen la segunda ola, y España flexibilizaron su tiempo entre 4 o 5 semanas y estamos teniendo el acarreo de toda esa situación. Entonces, ahora en Ecuador vemos lo que pasó al cambiar de semáforo y estamos teniendo todo esto. Así que nuevamente, lo peor que podría pasar es tener una segunda oleada. ¿Sí? Una segunda oleada que nos haría completamente complicados en todo esto. Sí, muy bien. Listo, doctor. Queremos agradecerle como todos los jueves. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta media hora de todos los jueves para analizar los temas del COVID-19. Esperemos que las cosas mejoren, que las decisiones que ha tomado el COE nacional den resultado, aunque solamente son por 15 días, que no vamos a tener cómo comprar bebidas alcohólicas, pero ya hay algunos que parece que ya mueren por esos Ajá. 15 días. Entonces, mejor dediquémonos a otra cosa, hagamos deporte en la casa, hagamos otras actividades para mejorar nuestra salud e incrementar nuestros anticuerpos. Doctor, muchísimas gracias nuevamente y estaremos con usted la próxima semana. Nosotros ya regresamos con Contracorriente al aire y sus cuatro al hilo, hoy retomando nuevamente ya el programa normal. Muchísimas gracias, doctor, y hasta una próxima. Hasta luego.